Buenos días, profesor. Mi grupo ha escogido el tema del autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? Es un tipo de gobierno en el cual se impone la voluntad de uno propio y el poder es unilateral, no hay un equilibrio de poderes. Esto lo hemos visto en la semana 2 con el autoritarismo clientelista y el oncenio de Leguía, en el cual se aferra al poder. En la semana 10 el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Juan Velasco Alvarado, y en la última clase vimos la década de los 90, la dictadura de Fujimori, en la cual disuelve el Congreso y se vuelve un gobierno autoritario cuando se da su autogolpe. Gracias. Profesor, mi nombre es Brenda Villalobos. En esta oportunidad voy a hablar sobre una causa y consecuencia del autoritarismo. Para mí, la causa del autoritarismo viene desde incluso antes de nuestra república, con la llegada de los españoles, y ellos vinieron e impusieron su lengua, sus costumbres, su forma de ver la vida, anulando por completo los derechos de las personas o las civilizaciones originarias de nuestro país. Y esto ha venido dándose y repitiéndose de diferentes maneras a lo largo de la historia. Durante la República vimos que los criollos se creían superiores a la gente indígena y siempre han estado expuestos a un trato inhumano, injusto, y han sido sometidos a un cruel servilismo. Una de las consecuencias del autoritarismo es la baja autoestima de la gente, de la población, al haber estado siempre bajo esta sombra del mando abusivo. Se tiene esa sensación de no valer nada. Uno no tiene ni voz ni voto, ¿no? Entonces se siente como una roca pesada bajo la espalda, ¿no? Y que uno no vale nada. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Santiago Lumbre y hoy citaré a los entrevistados acerca del tema del autoritarismo. El primer entrevistado es el señor José Calderón, el cual tiene 60 años, que me dice lo siguiente respecto al tema. Se caracterizó por la corrupción. Fue una expresión acentuada que priorizó los actos de corrupción y que de alguna manera el Poder Judicial intentó ocultarlo y ocultar todos los movimientos por parte del gobierno de este señor y que no sea juzgado para nada por todos los delitos cometidos. Aparte, fue con mayores actos de corrupción respecto a lo de su primer gobierno, superando por mucho la cantidad de crímenes cometidos durante toda su época de gobierno. En el primer gobierno, la economía fue benefactora para el dólar, pero sin tener en cuenta el desarrollo interno de nuestro país, y muy especialmente en todo lo que se refiere en valores éticos respecto a una sociedad que aspiramos a que sea mejor, pero gracias a él y a todo su gobierno se ha afectado en toda esta proyección. En lo personal, mi familia y yo tuvimos un buen establecimiento porque mi padre tenía un buen trabajo, pero yo pude ver a toda la sociedad durante todo este tiempo y se podría decir que no le fue nada bien por todos estos acontecimientos que estuvo pasando en esta sociedad. Y lastimosamente fue un tiempo oscuro para nuestro país, pero ya que pudimos sacar con trabajo adelante. El segundo entrevistado es el señor Edwin Lumbre, quien tiene 43 años, que me declara lo siguiente. ¿Qué podemos decir de su gobierno? Bueno, fue un gobierno que, ya sabiendo de todos los problemas que hay en nuestra sociedad y conociendo todas las debilidades de nuestro gobierno pasado y actual, pero aún así, con todo este conocimiento, cometiendo muchos errores, como por ejemplo los escándalos de su grupo parlamentario o de sus congresistas. Sé que hizo muchas obras, pero también sé todo lo que hizo con sus coimas, engaños y mentiras, que fueron lo que finalmente llevaron al desborde social al país. En lo personal,
mis padres tuvieron muchas dificultades, ya que éramos 8 hermanos y durante esta época fue muy difícil mantenernos estables, pero con trabajos sencillos de mi padre y mi madre lo pudimos solventar. También pudimos observar las diferencias sociales que había durante esta época, que no teníamos las mismas oportunidades, que teníamos que vivir de miserias, pero con todo esto mi papá tuvo un golpe de suerte y logró obtener un buen trabajo o un trabajo estable, el cual nos ayudó demasiado durante estas épocas oscuras, que fue muy difícil, la verdad, para nosotros, y que jamás olvidaré cómo se nos fue tratado y cómo vivimos durante esas épocas. Gracias. La manera de actuar del Estado frente a los problemas del autoritarismo no fue la más adecuada. En el caso de los militares, estos regímenes autoritarios que alteraban la democracia que se supone debería existir en un país como lo es Perú. Si se toma en cuenta el gobierno de Leguía, el autoritarismo clientista es una de las cosas que más lo representó. Pues, y también, bueno, tenemos el militarismo, que es de los más conocidos si de autoritarismo se trata. Y también está el caso de Fujimori, que aunque muchos aseguraban que hizo muchas obras, también mencionaban que hubo demasiada corrupción y problemas con la sociedad. En todos estos casos, se supone que es el Estado quien tiene a un supervisor infiltrado encargado de delatar todas estas acciones corruptas para que se tomen acciones de manera que sean paradas de una vez por todas. Sin embargo, el Estado no hizo mucho por esto, más bien fue el pueblo, pero de alguna u otra manera siempre volvían a lo mismo. Quizás porque sus pedidos no eran del todo claros debido a las múltiples ideas y opiniones que tenían. Entonces consideramos que es necesario una organización que cree un acuerdo entre todas las opiniones de la sociedad para que así sea entregado al Estado y a los altos mandos una idea más clara de lo que se pide. Según lo visto en las entrevistas, el Estado no actuó de la mejor manera, ya que lejos de intentar solventar problemas como las coimas, la corrupción, el recorte de salarios y los derechos laborales, trataban de encubrirlos y usaban el terror a conveniencia del sometimiento político. Además, según los entrevistados, los pobladores también actuaron mal a la hora de hacer escándalos públicos, principalmente organizados por los partidos apristas, causando un gran desorden social. Y no solo eso, a la mayoría de la población no tener una buena educación política, eso los hizo inclinarse hacia el lado de Fujimori. Por ello, una buena solución sería que el Estado invierta en instituciones públicas de educación, tanto colegios como universidades, por si alguna situación parecida llegara a presentarse en la actualidad, la mayoría de personas estarían al tanto de qué cosas se deben y qué cosas no se deben hacer en ese tipo de situaciones.